Juan capítulo 13, en el versículo 7. Hay una palabra que mi hermana Jessica mencionó que me gustó mucho, inmediatamente aquí la anoté, porque dije, yo lo quiero repetir esto. No sé si ella lo traía escrito o no, o le salió ahí en ese momento, pero es una gran verdad. Y quiero utilizar esta frase para introducir este versículo que vamos a leer. Ella dijo lo siguiente: no siempre se puede llegar al final rápido. A veces los procesos, ¿sí?, son largos. A veces los procesos son difíciles y, por qué no decirlo, a veces los procesos son dolorosos. Así que no siempre se puede llegar al final rápido. A veces los procesos son difíciles, a veces son largos y, por qué no decirlo, a veces son dolorosos y a veces ni siquiera entendemos esos procesos. Juan capítulo 13, versículo 7, Jesús está hablando con sus discípulos. Después de que Jesús, siendo el Señor, siendo el Maestro, hace un acto de humildad, hace un acto de humillación, ¿por qué no decirlo? También se ciñe la toalla en su cintura y comienza a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos se quedan un tanto asombrados de lo que está pasando, porque Jesús les está dando una enseñanza y les dice: si yo, el Maestro, estoy haciendo esto, cuanto más ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Pedro no quería que el Señor lavara sus pies. El Señor le habla y le dice: mira, Pedro, es necesario que lo haga, ¿verdad? Estoy parafraseando esta historia. Y entonces es cuando Pedro le permite al Maestro que lave los pies. Pero Jesús primeramente le dice en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Te responde Jesús en esta tarde a ti, tómalo personal para ti. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Quiero hablarte en esta tarde sobre el tema: cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Miramos hace 8 días en la predicación que yo le compartí que la Biblia nos enseña de todos los héroes de la fe, que todos ellos, dice, que murieron sin recibir lo prometido. Todos, murieron sin recibir lo prometido. En otras palabras, ellos también experimentaron ciertos no en su vida. Y me llamó la atención y se lo prediqué hace 8 días, que dice que todos murieron sin recibir lo prometido. Ahora no voy a predicar exactamente esa prédica de esos 8 días, pero esto es una continuación exactamente acerca de esa palabra de fe a prueba de fuego. Acordémonos que hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decían: el poder de nuestro Dios nos puede librar
de tu mano, oh rey, y nos puede librar también del fuego. Y si no, ¿se acuerdan? Y si no, entonces aprendíamos, amado hermano, que la fe que ayuda a algunos a salir de problemas o del fuego, es la fe que ayuda a otros a enfrentar la muerte con valentía. Se lo dije yo en la prédica hace 8 días. La fe que ayuda a unos a enfrentar problemas y salir de ellos es la misma fe que ayuda a otros a enfrentar la muerte valerosamente. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron: si Dios tuviera otra respuesta. ¿Por qué? Porque aprendimos que la fe nos hace aceptar la voluntad y el permiso de Dios. Si a Dios le placiera otra cosa, aún así no vamos a servir a tus dioses, decía Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces la fe nos hace aceptar la voluntad del Señor y mejor dicho, la soberanía de Dios. Y yo quiero decirte, amado hermano, que dentro de la soberanía de Dios, a veces nos vamos a encontrar con que Dios podrá decirnos no. ¿Estás conmigo? De hecho, escucha lo que te voy a decir. Dios puede contestar nuestras oraciones de una manera que no entendamos. Usted puede estar orando por una situación, usted puede estar orando por algún problema, por alguna aflicción en su vida, usted puede estar orando por algún familiar o por alguna necesidad en su vida. Y usted puede saber que Dios puede contestar y tiene el poder para contestar, así como estaban seguros Sadrach, Mesach y Abednego que Dios tenía el poder para contestar y librarlos de la mano de Nabucodonosor. Ellos estaban seguros y usted puede estar seguro que Dios va a contestar su oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que no podemos estar seguros es de qué manera Dios va a contestar nuestra oración. Porque a veces nuestras oraciones Dios las puede contestar de una manera que nosotros no entendamos. Es más, usted puede saber lo que Dios quiere hacer, pero no siempre puede saber la manera en lo que lo va a hacer. Eso es importante que lo podamos nosotros apuntar. Inclusive usted puede saber lo que Dios quiere hacer, pero no siempre la manera en la que Dios lo va a hacer. Le voy a poner un ejemplo. Quizá usted dice: bueno, yo sé que Dios quiere salvar y alcanzar a mi familia. Yo sé que Dios quiere sanarme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su voluntad es que todos sean salvos, por ejemplo, en cuanto a salvación, y su voluntad es que también seamos sanados, y por eso Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para ser nuestro Salvador, pero también para ser nuestro sanador. Entonces yo sé lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere hacer, pero lo que no sabemos, amado hermano, es muchas veces la manera en la que lo va a hacer. Así que yo quiero llevarle a la palabra del Señor a entender cómo contesta Dios nuestras oraciones en alguna forma. Porque repito, sabemos lo que Él quiere hacer, pero no sabemos muchas veces la manera en lo que Él lo va a hacer. A veces usted puede estar pidiendo: Señor, mira,
Padre, salva a mi hijo, o salva a mi esposo, o salva a cualquier miembro de su familia, yo no sé. Y usted sabe que Dios lo quiere salvar, pero usted le pide a Dios que Dios lo salve. Lo que usted no sabe es cómo Dios lo va a alcanzar. Usted no sabe cómo Dios lo va a alcanzar. A lo mejor usted está orando por sanidad y Dios quiere sanar también porque esa es su voluntad, pero lo que usted no sabe es cómo Dios la quiere o lo quiere a usted sanar. Lo que usted no entiende es por qué ese final se está haciendo tan largo, tan difícil, tan doloroso y tan difícil de entender. Quisiéramos que esa oración fuese contestada inmediatamente. Yo quiero decirte que algunas veces la respuesta a nuestra oración es precisamente inmediata. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque la Biblia nos muestra en Proverbios 13:19 que cuando hay un deseo que se cumple, nuestra alma se alegra, nuestra alma se regocija. ¿Verdad que nos alegra cuando Dios responde nuestras oraciones inmediatamente? Ah, caray, que estoy solo. ¿Nos alegra cuando Dios responde nuestras oraciones inmediatamente, sí o no? Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú pides algo y miras la mano de Dios obrando inmediatamente, entonces haces como aquel cojo que estaba sentado ahí en la puerta del templo, ¿verdad? Pedro viene y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la escritura que al instante, óigalo por favor, al instante se afirmaron sus pies y él se levantó, comenzó a andar. Y no solamente comenzó a andar, sino que comenzó a saltar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tu oración es contestada, al instante hay alegría y hay gozo en tu corazón. Algunas veces Dios nos puede responder al instante. Lo hizo precisamente con Elías. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 37 al 38. Nosotros tenemos aquella historia de Elías con los profetas de Baal. Y usted sabe la historia, no tengo el tiempo para ir allá. Pero Elías estaba clamándole al Señor diciendo: Señor, respóndeme Jehová, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Israel. Y la Biblia dice que desciende el fuego del cielo que consume el holocausto, y Dios le responde a Elías inmediatamente. En cuanto termina la oración, preparan el sacrificio, la respuesta a esa oración ya estaba allí inmediatamente. Dios puede contestarnos de una manera inmediata. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos contestara siempre así? Pero sabes que a veces esa respuesta tenemos que esperarla. Otras veces tenemos que esperar esa respuesta de Dios. El mismo Elías, en el mismo capítulo, Primera de Reyes capítulo 18, verso 42 al 45, encontramos que ahora está prediciendo la lluvia, orando por la lluvia. Y él dice: yo oigo que la lluvia viene. Pero resulta ser que él se postra en sus rodillas, comienza a orar por esa lluvia, porque habían pasado 3 años de sequía y ya se necesitaba lluvia sobre la tierra. Entonces Elías ahora está orando por lluvia y se postra en sus rodillas y le dice a su siervo: ¿sabes qué? Sube para ver qué miras. Y dice la escritura que el siervo sube y se da cuenta que no hay nada. La escritura nos menciona que Elías tuvo que volver otra vez sobre sus rodillas, una, otra
y otra vez. Se postró 7 veces, porque 7 veces el siervo fue para ver si venía la lluvia que Elías estaba pidiendo. Y yo quiero decirte que ahora esa oración que hizo que el fuego cayera inmediatamente es la misma oración que está haciendo que la lluvia se tarde. ¿Por qué? Porque está orando 7 veces y la lluvia no cae. Sin embargo, al final el siervo le dice: ¿sabes qué? Miro una nube como la palma de la mano de un hombre. Y entonces la respuesta de Elías venía en camino, pero tuvo que esperar. Diga conmigo: tuvo que esperar. Ahora diga: a veces tengo que esperar. Lo mismo nos enseña la Biblia con Abraham, un gran hombre de fe. Cuando se le prometió una gran descendencia y se le prometió un hijo amado, usted sabe que él tuvo que esperar. En Hebreos nos menciona que él tuvo que esperar. Hebreos 6, 13 al 15. La Biblia nos menciona que él tuvo que esperar. De hecho, esperó 25 años para que esa promesa se cumpliera. A veces la respuesta es inmediata. A veces la respuesta hay que esperarla. Y mira, a veces la respuesta de Dios puede ser mayor a lo que pedimos o esperamos. Aleluya. Y te tienes que alegrar de esto, porque Dios es tan bueno, mi amado hermano, que a veces en su misericordia, que a veces en su bondad, que a veces en su amor por nosotros, Él nos puede dar más de lo que pedimos o esperamos. Y eso lo dice precisamente en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice que Dios es poderoso para hacer, óigalo iglesia, mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos me están siguiendo en esta palabra que les estoy dando? Es para que usted brincara en su asiento al saber que Dios puede darnos mucho más de lo que pedimos o esperamos. Yo quiero esas oraciones para mi vida. Yo quiero eso para mis oraciones. Que cuando yo le pida a Dios algo, el Señor me dé mucho más de lo que yo le he pedido, mucho más de lo que yo estoy esperando. A veces estamos orando por un hijo rebelde. Señor, sana un hijo. Mira, Señor, alcanza a este hijo, alcanza a este hijo, alcanza a este hijo. Y qué hermoso es cuando el Señor dice: mira, lo voy a alcanzar a él. Y no solamente lo voy a alcanzar a él, voy a alcanzar a todos tus hijos. Y no solamente a todos tus hijos, voy a alcanzar a toda tu familia. Aleluya. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Yo lo creo, amado hermano. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pido o entiendo. Esto le pasó precisamente a Salomón. Salomón tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Fíjate qué oportunidad tuvo este hombre. Y este hombre le dice al Señor: mira, Señor, yo lo único que te pido es un corazón entendido, papá. Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dice: Señor, yo solamente te ruego que me des un corazón entendido, papá. Y Dios ahí en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 12 y 13 le dice: ¿sabes qué? Mira, Salomón, te voy a dar lo que me pediste. Y aún lo que no me pediste te voy a dar. Aleluya. ¿Cuántos se gozan porque nuestro Dios es bueno? Aún lo que no me pediste te voy a dar. No pediste fama, no pediste riquezas, pero te las voy a dar. Pediste un corazón entendido, te voy a dar el corazón entendido, pero también te voy a dar riqueza, también te voy a dar fama, también te voy a dar el poder. ¿Por qué? Porque pediste lo mejor.
Y yo, como soy un Dios bueno, te voy a dar más de lo que tú pides o entiendes. ¿Cuántos quieren eso en su vida esta tarde? ¿Cuántos quieren eso en su vida esta tarde? Que Dios nos dé más de lo que pedimos o entendemos. Qué hermoso es nuestro Dios. De esta manera Dios puede contestar también nuestra oración. Pero escúcheme bien, amado hermano. Hay ocasiones en las que Dios puede contestar nuestras oraciones. Y esas ocasiones, la respuesta puede ser lo que nosotros no esperamos. En esas ocasiones, la respuesta puede ser un no. Wow. La cosa ya se puso seria. Porque nos gusta cuando el Señor responde inmediatamente. Diga amén. Nos gusta cuando Él no solamente responde inmediatamente, sino que responde y nos da más de lo que pedimos o entendemos. Diga amén. Ay, con esa fe Dios le dé. Amado hermano, nos gusta que Dios nos dé mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿sí o no? No están enfermos, ¿verdad? ¿No? ¡Amén! Ay, sí, pastor, pero ¿para qué tanto grito si Dios no está sordo? Está como los dos niños que estaban orando, ¿verdad? Los dos nietos estaban orando, Señor, y uno gritaba y decía, Señor, te ruego, Padre, por favor, que te acuerdes que yo para esta Navidad quiero una bicicleta. Y el otro nieto se le quedaba viendo, le decía, ¿estás loco? Calma, bájale, ¿para qué tanto grito? Dios no está sordo. Dice el nieto, ya sé que Dios no está sordo, pero la abuela sí. Aleluya. Usted no está sordo tampoco, ¿verdad? Va a decir, no, pero mi vieja sí. No, amado hermano. Mire, te lo voy a repetir, por favor. Nos gusta cuando Dios nos habla y nos responde inmediatamente. Aleluya, eso, gloria a Dios. Con eso siento que está aquí, que no se está durmiendo. Deje la chuleta un momento. Deje todo en un momento. Enfóquese en la palabra. A ver otra vez. Nos gusta entonces cuando Dios nos responde inmediatamente. Nos gusta cuando Dios nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, ¿correcto? No nos gusta mucho cuando Dios nos responde y tenemos que esperar. Dígame, porque es cierto, ¿verdad? Pero escúchame bien, si no nos gusta esperar, mucho menos nos gusta cuando Dios nos dice no. Porque a muchos de nosotros no nos gusta que se nos diga no cuando estamos solicitando algo, y más cuando se lo estamos pidiendo al Padre bueno que tenemos en los cielos. No nos gusta que Él diga no. Pero yo te quiero decir que va a haber ocasiones en que su respuesta puede ser no, y no lo vas a entender. Por eso cuando Él le hablaba a Pedro en la escritura que hablé al principio, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo vas a entender ahora, pero, ahí está la diferencia, pero lo vas a entender después. Hay procesos por los cuales Dios nos permite pasar, amado hermano,
que se nos hacen largos, como decía nuestra hermana, que se nos hacen difíciles, que se nos hacen dolorosos, que atacan nuestra fe, inclusive procesos para llegar a la respuesta de nuestra petición, procesos para llegar al final de donde queremos llegar, que se hacen largos, se hacen tormentosos, y a veces no estamos entendiendo por qué no llega la respuesta a nuestra oración. Pero esa palabra que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Yo quiero que esa palabra la dueñes para ti también. Porque cuando Dios dice no, amado hermanos, en su soberanía Él tiene poder también para decirnos no, como le dijo a todos esos siervos del Antiguo Testamento, que dice que murieron sin recibir lo prometido, todos. Y cuando Dios haga en su soberanía que la respuesta para nosotros sea no, entonces nosotros también debemos aprender a aceptar un no de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios cuando me dice sí. Dios es Dios cuando me dice te doy más de lo que pediste. Dios es Dios cuando me dice espérate. Y Dios es Dios también cuando me dice no. No deja de ser Dios. A muchos hombres de la Biblia podemos encontrar en la Escritura, hermanos, que Él les dio un no como respuesta. Encontramos a Moisés. En Deuteronomio capítulo 3, 23 al 27 encontramos nosotros que Moisés, después de haber perdido, por qué no decirlo, el control de su persona, el control de su carácter, cuando Dios le dijo, háblale a la roca porque la roca va a darles agua al pueblo para que el pueblo no perezca de sed. Entonces Moisés, cansado de estar lidiando con el pueblo, en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue golpearla. La Biblia menciona, hermanos, que por este hecho Moisés se perdió la entrada a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y sabe que Moisés, el hombre de Dios, que Dios usó para que con su oración el pueblo de Dios fuera libertado, para que con sus oraciones el mar se abriera en dos cuando él levantó la vara que tenía en la mano. Ese mismo Moisés se puso de rodillas, le clamó a Dios, como dice ahí en Deuteronomio, le clamó a Dios y le rogó a Dios, pidiéndole, escúcheme bien, que le dejara entrar a la tierra prometida. Y cuando le clamó Moisés a Dios que le dejara entrar en la tierra prometida, nosotros encontramos que Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya basta. Ya no me hables más de este asunto. Eso me hace entender, amado hermano, que Moisés le había rogado varias veces a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se nos hace un poco injusto, si lo quieres poner entre comillas, que aquel hombre, después de haberlo dejado todo, después de tanto sufrimiento en el desierto, a fin de cuentas, él, el que menos había pecado, se perdiera la entrada a la tierra prometida. Y entonces por eso se fue en oración, probablemente hasta ayunó y le rogó al Señor una y otra vez, diciéndole, Señor, déjame entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, no, ya basta, déjame de hablar de ese asunto. Wow, qué tremendo. No me gustaría escuchar a ese Dios. Sin embargo, ese es nuestro Dios. Lo mismo le pasó a David. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 17 al 19 entendemos que David tenía en su corazón levantarle una casa a Dios,
Porque él decía, no es justo que yo esté viviendo en un palacio, no es justo que yo esté viviendo muy cómodamente y que la casa o que el arca de Dios esté en tiendas. Yo tengo en mi corazón hacerle casa a mi Dios, y él lo puso en su corazón, hacer una casa a su Dios. Le digo algo, ¿qué tenía de malo ese deseo? Nada de malo, al contrario, era un buen deseo. Pero ¿sabe qué? Dios le dijo, no lo vas a hacer tú. Eres un hombre de guerra, hay mucha sangre en tus manos. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Wow, hermano, ¿te imaginas esos no de Dios? Señor, pero tengo un gran deseo. No. Pero Padre, mira, ya reuní dinero, ya tengo oro, tengo plata, tengo madera, tengo todo. No. Wow, qué tremendas palabras, hermanos, a veces que tuvieron que recibir estos héroes, estos hombres de Dios, cuando Dios les decía no. Se me viene a la mente un tercer personaje bíblico, y que lo hemos citado anteriormente, llamado el apóstol Pablo. Hombre usado por Dios tremendamente. Milagros poderosos sucedían a través de la vida del apóstol Pablo. Inclusive sus prendas, sus paños, su ropa, se las llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Pero él tiene un problema en su carne, un aguijón, dice la Escritura, que le fue enviado de parte de Satanás, un mensajero de Satanás. Y dice la Escritura que este gran siervo de Dios le ruega a Dios 1, 2, 3 veces, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo dice que le había rogado al Señor, y ese gran hombre de Dios que Dios había usado para que otros fuesen sanados y libres de ciertos azotes, él, según la Escritura, podemos entender que murió con ese aguijón en su carne, porque no se menciona en ningún momento que Dios haya quitado ese aguijón de su carne. De hecho, lo que él no entendía, después lo entendió, y él dijo, esto me fue dado en mi carne para que las revelaciones que me ha dado mi Dios no me lleven a la vanagloria. Amados hermanos, tenemos que entender que la persona que ora a Dios y no espera nada, nunca se siente decepcionada. Pero la persona que cree en el poder de Dios y espera la respuesta a su oración, se queda sin ninguna explicación lógica, cuando Dios no contesta su oración de la manera que esperamos. La gente que no cree en el poder de Dios, que no pide nada, que no está esperando nada, pues ellos no se decepcionan. Pero los que creemos en el poder de Dios, que estamos rogando, que estamos pidiendo, y cuando vemos que esa petición, que esa oración no está siendo contestada, puede llegar a nuestra vida un momento de decepción. Es aquí donde usted y yo debemos entender, o debemos comprender, que un no de Dios, oiga esto, un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. ¿Escribió eso? Debemos comprender que un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. Déjeme decirle algo a usted.
Usted es padre, al igual que yo, la mayoría de los que estamos aquí. Y los jóvenes, cuando sean padres como nosotros, se van a acordar de estas palabras, jóvenes, así que pongan atención. Padres, usted y yo, muchas veces les decimos a nuestros hijos sí. ¿Sí? Pero también a veces tenemos que decirles no. ¿Sí o no? Ahora, una cosa es importante. Nuestros hijos les gusta cuando les decimos sí. Pero mírales la cara cuando les dices no. Papá, es que quiero ir con Freddy así, asado. No. Papá, es que vamos a ir con las chicas así. No. Papá, cómprame esto, mira que así haga. Y mira, está bien barato, cuesta $1,000. Y uno que sabe que $1,000 no se nacen en maceta, uno le dice, no, mijito, no, mijita. ¿Y qué hace el hijo? De por sí están trompudos, pero se ponen más trompudos. Es más, déjame decirte algo, amado hermano. No sé si a ti te pasó lo que a mí me pasó cuando era chiquito, porque ya crecí, aunque no lo crea, ya crecí. Aunque mi esposa dice que estoy creciendo más para los lados que para arriba, pero estoy creciendo. Lo importante es no dejar de crecer. No imite mi ejemplo. Yo recuerdo una de las primeras veces que mi papá fuertemente me dijo un no, y no solamente me dijo un no, sino que hasta me disciplinó. Me fui corriendo a mi cuarto, me senté por allá en un rinconcito así. ¿Y sabes qué? Empecé a llorar amargamente. Y se me vino a la idea, a la mente, de que yo era adoptado. ¿De verdad? ¿A cuánto les pasó? Mire cuántos adoptados tenemos aquí. El Señor va a sanar sus corazones esta tarde. Sí, porque el diablo aprovecha cada oportunidad, amado hermano, para meter mentiras en nuestro corazón. Y a mí me estaba metiendo esa mentira: eres adoptado, tu papá por eso no te da lo que le pides, por eso te pega, por eso te regaña, porque a lo mejor te recogió de la calle. Mírate, no eres el hijo de ellos, no te pareces a ellos, tú estás más guapo. Fue la única verdad que dijo el diablo, porque él es mentiroso, pero esa vez dijo verdad. Y yo estaba ahí, hermanos. Lo bueno de todo es que yo ya conocía al Señor, y inmediatamente me levanté y dije, no, ¿qué estoy pensando? Primero, no soy adoptado. Segundo, mi papá es bueno, mi mamá también. Y si me dijeron que no, es porque saben que lo mejor para mi vida en este momento es no. Yo no lo entendía en ese momento, pero Jesús le dijo a Pedro, ¿lo vas a entender? Lo vas a entender después. Así que, mi amado hermano, debemos de comprender entonces que un no de Dios es tan bueno como un sí. De hecho, quiero que leas conmigo en Job capítulo 2, verso 10. Esto sí quiero que lo leas, porque ahí está clarísimo las palabras de Job en el capítulo 2, versículo 10. Cuando su mujer vino
Y lo miró en esa miseria, lo miró ahí sumido en la enfermedad, lo miró pobre porque se había quedado, hermanos, ahí sin nada. El diablo le había quitado todo lo que tenía, y no solamente le quitó su economía, sino que le mató a todos sus hijos que tenía, los 10 hijos que tenía. El diablo terminó con la vida de ellos. Entonces la mujer de Job viene y ataca la fe de Job, diciéndole, ¿verdad? Entonces, ¿retienes tu integridad todavía? Maldice a Dios y muérete. Job capítulo 2 verso 9. Pero él le dijo, escuche bien lo que le dice Job. Él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y mire la pregunta de Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Déjeme parafrasear esto, por favor. ¿Qué? ¿Recibiremos siempre de Dios los sí, pero los no los recibiremos? ¿Qué? Dios es bueno cuando me dice sí y responde mi oración inmediatamente, pero cuando Él me dice no, Dios no es bueno. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Ahora yo voy a aclararle algo en esta tarde. Hubo un momento en el que Job, en medio de su turbación, en medio de su confusión, porque él no entendía nada de lo que está pasando. Por eso Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo vas a entender después. Job, en medio de su tribulación, en medio de su frustración, en medio de su confusión, no entendía absolutamente nada. Y un poco turbado, él dice estas palabras y dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero escúcheme bien, realmente podemos entender que Dios le había dado, pero Dios no le había quitado. El que le había quitado era el diablo. Sin embargo, en esta ocasión Job está diciéndole a su esposa algo importante que cada uno de nosotros necesitamos también entender y comprender: que un no de Dios es tan bueno como cuando Él me dice que sí. Usted como padre sabe ahora que es padre, que cuando sus hijos, sus padres anteriores le decían no, ahora usted comprende lo que usted no comprendía antes, ahora lo está comprendiendo, que ese no era para su bien. Así lo van a comprender los chicos. Hoy no lo comprenden, chicos, pero lo van a entender después cuando sean padres. Lo que es aflicción para el cuerpo es con frecuencia un bien para el alma, amados hermanos. Lo que entristece muchas veces nuestro rostro es algo que mejora nuestro corazón. Por eso el sabio Salomón decía: es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. ¿Por qué? Porque lo que entristece nuestro rostro muchas veces alegra o mejora nuestro corazón. Cuando Dios a veces en su respuesta con un no viene y entristece nuestro rostro, Él quiere mejorar tu corazón. Cuando Dios a veces en su respuesta viene y aflige nuestro cuerpo diciendo por un momento no, con frecuencia lo que Dios está haciendo es un bien para tu alma. Se lo dijo a Pablo: hago esto para que las revelaciones que están sobre ti no sean causa de vanagloria en tu vida. Así que, amado hermano, entendamos que un no de Dios es tan bueno como un sí. Ahora, déjame darte el último punto de esta tarde. Un no de Dios puede ser la prueba para recibir un sí. Aleluya.
Gózate, amado hermano. Un no de Dios puede ser la prueba para recibir un sí. Si ya has comprendido que un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios, entonces, amado hermano, acepta la respuesta de Dios momentánea para tu vida. Sigue adorándole, sigue bendiciéndole, sigue exaltándole, como aquellos 3 hebreos que decían: nuestro Dios nos puede librar, y si Él dice no, nosotros seguiremos firmes. Sigue firme en medio de tu proceso. Sigue firme aunque se haga largo tu proceso. Sigue firme aunque tu proceso se haga doloroso. Sigue firme aunque veas como aquel siervo que subía al monte y decía: Elías, no veo lluvia, no hay nubes, no hay nada. Sigue orando. Elías se volvía a postrar y le decía a su siervo: vuelve a subir. Y el siervo venía y decía: no hay nada. Y Elías se volvía a postrar, vuelve a subir. Y el siervo regresaba y decía: no hay nada. Y Elías se volvía a postrar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios seguimos adelante aunque el proceso sea difícil. Sigue adelante aunque tu proceso sea difícil. Sigue adelante aunque la respuesta de Dios parezca ser un no. Sigue adelante. Cuando Moisés recibió el no, él no dijo: ah, Dios, pues entonces te dejo de servir. No, él siguió adelante. Cuando David recibió un no, él no siguió, él no dejó de adorar a Dios, él siguió adelante y le dio los planos y le dio el dinero. Y es más, inclusive dice que sacó de su tesoro personal y le dijo: porque amo a mi Dios y amo la casa de mi Dios, aquí hay de mi tesoro personal para la casa de Dios. Aunque Dios le dijo: tú no vas a construir. Lo mismo pasó con Pablo, amado hermanos. ¿Sabes por qué? Hay que entender que un no de Dios puede ser la prueba para que tú recibas el sí que tanto estás esperando. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El no de Dios puede ser la prueba para que recibas el sí que tanto anhela tu alma. Pero tú dirás: pastor, pero ¿por qué Dios se le ocurre decirme no? Si sabe que el no no me hace feliz, si sabe que el no entristece mi rostro, ¿por qué Dios se le ocurre decir que no? Vuelvo a repetirlo, porque cuando Dios entristece nuestro rostro, Él está mejorando nuestro corazón. Hay una historia que yo quiero llevarte en estos últimos minutos a considerar, una historia muy emocionante y una historia muy impactante, que cada vez que yo la leo, cada vez que tengo oportunidad de predicar de ella, yo la uso porque es poderosa. Y se trata de Mateo capítulo 15, versículo 21. Encontramos a Jesús que estaba llegando a la región de Tiro y de Sidón, una región donde había gente que no pertenecía al pueblo de Dios, había gente gentil. Y dice la escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Escucha bien, clamaba. ¿Y sabes por qué clamaba? Porque le decía al Señor: Señor, Hijo de David, oiga, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Una mujer desesperada, amado hermano. Una mujer que está viendo que su hija está sufriendo. Una mujer que está viendo que su hija está siendo atormentada por el diablo. Es una mujer que se acerca a donde está Jesús. Y escúchame bien, esta mujer no se acerca solamente para hablar con Jesús. Esta mujer no se acerca solamente para llamar la atención de Jesús. No, esta mujer se acerca para clamar a Jesús. Y es que yo quiero decirte algo. Los tormentos de nuestros hijos son nuestra aflicción. Lo que le duele a ellos nos duele a nosotros. Cuando tú ves a uno de tus hijos sufrir, el primero que sufre somos tú y yo. Por eso esta mujer, cuando va y clama a Jesús, nota que le dice: ten misericordia de mí. Antes de pedir por su hija, está diciendo: de mí. ¿Por qué? Porque esta mujer, como madre, está sintiendo el dolor de ver a su hija atormentada por el diablo. Por eso le dice: Maestro Jesús, ten misericordia de mí. Se lo dijo con un clamor, amado hermano. Ahora, esta es la palabra clave: acercarse a Jesús clamando, pidiendo su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra misericordia en el griego original es una palabra que viene de un vocablo llamado eleos. Y esa palabra en el original quiere decir, cuando tú estás pidiendo misericordia, la misericordia tiene que ver con identificar el dolor de la gente. Y no solamente identificarlo, sino que tú te vas a identificar con ese dolor. Y no solamente te vas a identificar con ese dolor, la misericordia tiene que ver con hacer algo para que la gente salga de ese dolor. Eso es misericordia. Y es lo que la mujer le estaba clamando a Jesús: ten misericordia. En otras palabras: Jesús, identifícate con mi dolor. Jesús, identifícate con mi tristeza. Jesús, llora conmigo, así como yo lloro por mi hija. Jesús, no solamente identifícate con mi dolor, sino que también haz algo por mi hija. Termina con ese dolor, termina con ese tormento, rescátala de las garras del diablo. Es lo que está diciendo esta mujer, amado hermano. Ahora, lo interesante del asunto es que a pesar que esta mujer, amado hermano, viene a Jesús de esta manera, a pesar de que le dice a Jesús: ten misericordia, a pesar de que está clamando y se está acercando correctamente a Jesús, me llama mucho la atención que dice la escritura allí que Jesús, escucha verso 23, Jesús no. Ahí está la respuesta. Jesús no le respondió palabra. Qué tremenda la reacción de Jesús. Qué difícil recibir esta respuesta. Ni siquiera el maestro le responde una palabra. La respuesta que esta mujer tuvo fue la respuesta del silencio. Y si hay algo que los hijos de Dios no podemos entender, y nos causa mucho entender, se nos hace muy difícil entender, es cuando tú y yo le clamamos a Él y Él, al parecer, guarda silencio. El silencio de Dios es algo que carcome el alma. El silencio de Dios, hermano, es algo que a nadie se le desea. Sin embargo, Jesús
le responde a esta mujer con su silencio, porque ni siquiera le responde palabra. Quiero que notes, por favor, era una buena oportunidad para que esta mujer se desanimara. ¿Por qué? Porque Jesús se está comportando de una manera diferente al Jesús que ella había escuchado. Porque Jesús aparentemente se está comportando de una manera desinteresada, de una mujer que viene clamándole por su hija que se está perdiendo, que está atormentada. Y Jesús, a pesar de escuchar el clamor, no le responde palabra. Dice la escritura, amado hermano, ahí Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela. Fíjate lo que lo decían los discípulos: ya, maestro, mira, deshazte de esta mujer, cumple que sea su oración, o ya despídela, Señor, porque nos está haciendo molesta. Y Jesús, en vez de defender a esta mujer, en vez de abogar por su necesidad y de decirle a Pedro y decirle a los demás: ¿saben qué? Tranquilos, ¿cómo que la voy a despedir si es una mujer que viene necesitada? ¿Cómo la voy a despedir si es una mujer que me está clamando, que está pidiendo misericordia? ¿Cómo la voy a despedir? En vez de decir eso, Jesús lanza un segundo no. Tremendo el no de Dios. Jesús lanza el segundo no y le dice, él respondió y dijo: no. Mira el segundo no de Dios: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este segundo no, hermanos, es la respuesta que la excluye a esta mujer de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los suyos había venido el Señor. Había venido primero a las ovejas de Israel. Por eso, cuando le dice a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es como decirle a esta mujer: tú no eres parte de mi rebaño, tú no eres parte de la casa de Israel, por lo tanto no. Me llama la atención que dice la escritura que la mujer, a pesar de escuchar el segundo no de Jesús, verso 25, entonces ella vino, se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Ahora yo te lo estoy diciendo muy tranquilo, amado hermano, pero te aseguro algo: esta mujer seguía clamando. Así como le gritó: Señor, ten misericordia, te aseguro que estaba ahora otra vez clamando, diciendo: Señor, socórreme. Te aseguro que lo estaba haciendo. Es más, ponte en el lugar de esta mujer, que es tu hijo, que es tu hija la que está siendo atormentada por el diablo, o que está perdida en el pecado, en la droga, en los vicios, o perdido allá necesitando salvación. Te aseguro que clamarías una, otra y otra y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque lo que los padres tenemos que hacer por los hijos es clamar, clamar, clamar y seguir clamando. Aunque de momento parezca la respuesta un no. Esta mujer no se dio por vencida, siguió clamando. Le dijo: Señor, socórreme. Y mira por favor el versículo 26. Esto me parte el alma. Y
tendría que ser el acabose para la fe de cualquier cristiano. Tendría que ser el acabose para la esperanza de cualquier hijo de Dios que está pidiendo al Señor misericordia, que está clamando socorro. Y Dios no solamente no escucha, Dios no solamente no responde, Dios no solamente hace eso, sino que Dios ahora responde. Y parece que la respuesta que Jesús ahora da es una respuesta que ofende. Porque Jesús, en vez de decirle sí, Jesús, en vez de conmoverse con aquellas lágrimas, Jesús, en vez de decir: sí, hija, te voy a conceder y voy a sanar a tu hija, la voy a librar del diablo, Jesús va una vez más y le da un tercer no. ¿Quién podría aguantar tantos no? Esta mujer los aguantó. Y le dice el tercer no Jesús, y le dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, amado hermano, esta respuesta de Jesús se pudo haber tomado como un insulto. ¿Sabes por qué? Porque entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, no se llevaban. Se trataban de perros unos con otros. Sí, se llamaban de perros unos con otros. Sí, cuando Jesús le está mostrando estas palabras a esta mujer, la mujer responde. Y a pesar de que se pudo haber sentido ofendida con esta respuesta de Jesús, esta mujer dice: sí, Señor, pero aún, oiga esto, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor. Fíjate que en todo momento siguió siendo su Señor. En todo momento siguió siendo su Señor, a pesar que su Señor ya 2 veces le había dicho no. Y en la tercera, más fuerte aún, hasta, ¿por qué no decirlo?, ofendió su integridad. Porque esta mujer, cuando dice: sí, pero los perrillos comen debajo de la mesa de las migajas que caen de sus siervos, esta mujer estaba diciendo: sí, Señor, yo sé que soy una mujer fuera de tu pueblo, yo sé que soy una mujer ajena a las promesas tuyas, porque tú viniste a los tuyos. Yo sé, Señor, que no soy digna de bendiciones ni de que escuches mi clamor, Señor. Yo sé, Señor, que puedes tratarme inclusive y me puedes llamar, ¿por qué no decirlo? Y disculpe la expresión, como una perra, Señor, una perrilla. Lo sé, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, Señor, aunque sea, dame las migajas. Aunque sea un pedacito de tu misericordia, aunque sea un pedacito, Jesús, de tu amor, dámelo. Y sana a mi hija. Sánala, Señor, porque está atormentada por un demonio. Yo soy la primera que está siendo atormentada. Jesús entonces responde y le dice: oh mujer. Y es aquí donde el proceso de esta mujer termina. Después de haber recibido 3 nos, es aquí donde el proceso de esta mujer termina. Y Jesús le dice lo que tanto ella quería escuchar: oh mujer, grande es tu fe. Hágase. Oiga esto, amado hermano, gózate del nombre del Señor. Hágase conforme tú quieres. Grande es tu fe, mujer. Hágase conforme tú quieres.
Y dice la escritura, y su hija fue sanada desde aquella misma